Hombre, yo lo que creo es que es un cine muy autóctono. Yo sí de alguna manera tengo unas raíces, la tengo en personajes tan absolutamente hispánicos como José Gutiérrez Solana o como Gómez de la Serna o como, en fin, autores de este tipo, siempre dentro de esa especie de Hispania, esta España de origen oscuro y un tanto, yo diría que cazurro casi, ¿no? Y seguí luchando hasta donde pude. Hasta que llegó un momento que ya realmente, como tú muy bien has apuntado, es que desapareció por completo el fantástico, ¿no? Yo te voy a decir mi opinión sincera. Yo creo que el encanto, el atractivo, yo, y todavía estoy más convencido al haber visto algunas partes de ellas el otro día, que tenían aquellas películas, no se va a conseguir nunca más. Mira, era el producto de una serie de connotaciones que daban como resultado aquel cine. Esas connotaciones han desaparecido y existe otro tipo de, yo te diría, de otro tipo de cuestiones sociales, políticas, etcétera. Entonces, el cine ese es absolutamente irrepetible. Y es más, si se quisiera repetir, creo que saldría mal. No se conseguiría aquel clima, aquel encanto, aquella fuerza y aquella cosa tan, yo diría que tan hermosa que tenían aquellas películas. A través de esa imaginería que era el cine fantástico. Dificultades todas. Luego los medios técnicos pues no eran los de hoy. No existían todos estos avances electrónicos tan evolucionados como tenemos hoy, y era todo muy artesanal. Es decir, que por ejemplo, como anécdota puedo decir que la marca del Hombre Lobo fueron 6 horas de maquillaje, casi 6 horas y media de maquillaje cada vez que salía el licántropo, ¿no? Lo cual es una auténtica tortura. Pero es que no había otra manera. Había que pegar aquello pelo a pelo para que luego, cuando te hicieran un plano corto, un primer plano, aquello no cantara la traviata, ¿no? Entonces, claro, había que hacerlo con muchísimo cuidado, y eso llevaba muchísimas horas. Esas, vamos a llamarle limitaciones, que en mi opinión no lo eran, pero vamos a llamarle limitaciones porque la creatividad era lo que más importaba entonces. ¿Qué ocurría? Que si no tenías un buen argumento y no tenías un tremendo amor al cine y un tremendo amor al fantástico, pues aquello no te hubiera salido jamás, ¿no? Y querer hacer hoy el retorno del Hombre Lobo, como está el cine actualmente y los costos que tiene el cine actual, entonces hoy incluso con la electrónica estas películas serían, la mayoría de ellas, inviables. Tú fíjate que hay una serie de personajes que yo, por justicia, tengo que citar, que nunca se les cita en la evolución de este cine en España, pero ahí está Luis Vigil, con todo aquello que hizo en los cómics y dando ese relieve a las películas fantásticas españolas, ¿no? Están los editores de Terror Fantastique, que tuvo una importancia enorme para la difusión del género, ¿no? Y gente de la que apenas si se habla, ¿no? Y que luego pues condujo a festivales, a muestras, a semanas, en fin. De hecho, mira si el tiempo hace justicia, que hoy estas películas siguen siendo comercializadas en el extranjero, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, y otras españolas que fueron premiadas por todos los sitios, se han olvidado. O sea, que fueron películas esas trascendentes, ¿no? Pues se han olvidado. Y estas siguen ahí. Es decir, por algo será. Es difícil de saber, ¿no? Pero viene la invasión de las películas eróticas, las películas de sexo, que era muy barato, que era y que resultaba un gran negocio en aquella época, ¿no? Por otra parte, empezaron mucho ya las protecciones estatales y las subvenciones, y se quería subvencionar un cine muy trascendente, ¿no? Y se olvidó que hay que vender fuera. Se olvidaron que hay que vender fuera, que si no vendemos fuera tenemos poco que hacer. Siempre nos quedaremos encerrados en nuestros límites, ¿no? Y claro, en aquel cine surgía el erotismo casi de una manera muy natural, porque es el eterno mito de la bella y la bestia, ¿no? Es decir, que el eterno mito del monstruo amenazante o del asesino en serie amenazante o de, en fin, cualquier otro personaje con el contraste de la belleza y de la fragilidad femenina, ¿no? Esto es un elemento con el que ha jugado el hombre los autores en la literatura, en el cine, en el teatro, en fin, a través de los siglos, ¿no? Entonces, ¿por qué el cine fantástico iba a carecer de estos elementos, ¿no? Pues tiene un papel importante.
porque la religión, se quiera o no se quiera, para bien, muchas veces, y para mal, otras muchas, es también un elemento importantísimo en la historia de la humanidad. Es que ignorar eso me parece absurdo, ¿no? Y que tenemos a veces problemas muy graves, como estamos teniendo ahora con estas cuestiones, pero esto viene de largo. Esto es una cuestión histórica. Entonces, bueno, yo siempre he pensado que es cierto que existe. Primero, estoy convencido de que el mal existe. El mal existe. Que ya el diablo exista o no exista es otro tema. Quizás el diablo lo llevamos nosotros dentro, pero el mal existe, como también existe el bien. Entonces, el mundo creo que se desarrolla a través de sus muchos siglos de existencia en una lucha eterna entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, representado por diferentes personajes y diferentes gentes. Si ahora empezáramos a hablar, pues encontraríamos personajes realmente nefastos en la historia de la humanidad, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Entonces sí, la religión tiene una importancia enorme. Lo que pasa es que yo tenía que utilizarla con mucha delicadeza y con mucho sentido de la proporción, porque si no la película recibía el hachazo de turno, ¿no? Como le pasó al Gran amor del conde Drácula, que tiene un corte brutal precisamente por eso, por los elementos religiosos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, igual que es importante el sexo, igual que es importante la violencia, igual que es importante la bondad, igual que son importantes los sueños y las pesadillas, son muy importantes las religiones. El que tú creas o no creas es otro tema, ¿no? Pero que están presentes en la cultura por todos los lados, pues es evidente que el cine tampoco puede escapar a esto, y el cine fantástico te lo necesita. Yo creo que Leon Klimovsky era un tipo que sabía de cine muchísimo, que era un personaje que estaba súper preparado, ¿no? De hecho, quizás el mejor estudio que se ha hecho jamás sobre Dreyer está escrito por él, ¿no? Y era un hombre que cultivó todos los géneros, con mayor o menor fortuna, pero lo que le marcó realmente a Leon Klimovsky fue el cine fantástico, el cine fantaterrorífico, ¿no? Entonces yo creo que con Leon Klimovsky me llevaba estupendamente, era además de un director afín, era mi amigo, y bueno, era un director muy artesanal, ¿no? O sea, pero que está muy bien que fuera artesanal, es decir, había que serlo, había que ser un artesano. Es que a veces se habla con cierto desprecio de los artesanos. Pues no, señor, los artesanos son muy importantes y le han dado mucha riqueza artística a toda la historia, a todas las civilizaciones, ¿no? Entonces, pues sí, era un director artesanal y un director pero muy efectivo. Es decir, y luego además estaba muy dentro de las coordenadas que pretendían los productores de la época, que era obtener un producto con salida comercial y con poco riesgo, ¿no? Los japoneses me llamaron para hacer películas de arte, como ellos decían, es decir, documentales artísticos, ¿no? Entonces trabajé para ellos y les hice el Museo del Prado, 9 horas de Museo del Prado, con toda clase de medios, me dieron todo lo que quise. Luego les hice el Palacio de Oriente, trillado, está el Palacio de Oriente trillado. Luego les hice las Cuevas de Altamira, que creo que es el último cineasta que ha filmado las Cuevas de Altamira. El Escorial, el monasterio del Escorial, con toda la historia de España, y al mismo tiempo era docudramas. Y luego lo último que hice para ellos fue un descubrimiento muy notable que se hizo en Cantabria, que es la Máscara del Julio. La Máscara del Julio es, dicen, la primera estatua de un dios conocida. Y es muy curioso porque la mitad de la cara está en el Museo de Altamira. La mitad de la cara es un leopardo o un tigre o un lobo, no se sabe muy bien, y la otra mitad es un hombre. Es decir, que es en realidad el mito casi del hombre lobo, ¿no? Luego ya, en colaboración con mi mujer, haría posteriormente la historia de los duques de Alba, de la Casa de Alba, también para Japón. Pero bueno, el origen fue este, que me llamaron para hacer, sorprendente, ¿no? Pero que fue así. Les había visto mis películas y querían que les hiciera cosas artísticas. Y entonces, pues de ahí vino ya mi colaboración con Japón. Tuve la oportunidad de conocer a Akira Kurosawa, a Nagano, a todos los grandes directores del momento japoneses, ¿no? Y trabajar en colaboración con Toshiro Mifune, que no fue el actor, fue Shigeru Hamachi, que ya también ha fallecido, y desde aquí le rindo un recuerdo y todo mi cariño, que era un magnífico actor. Y también tuve la suerte de tener un socio que era Masurao Takeda, que fue el que me introdujo en ese mundo tan hermético de los nipones.